Hay algo que quiero compartir contigo, algo que solo podrás comprender plenamente si me acompañas hasta el final de este camino que hoy iniciamos juntos. No puedo revelártelo ahora, pero te pido que confíes, que permanezcas, que respires hondo y te dejes llevar por estas palabras que nacen no de la teoría, sino de la vida misma, de los años de silencio, de los errores cometidos, de las caídas y las resurrecciones pequeñas que conforman una existencia humana auténtica. Comenzar un nuevo año es siempre una promesa y también una trampa. Una promesa porque nos ilusiona la idea de que podemos empezar de nuevo, de que tenemos otra oportunidad, de que quizá esta vez sí lograremos ser quienes deseamos ser. Y una trampa porque solemos llenarnos de propósitos que nacen del mismo lugar del que nacían los del año anterior, de la misma ansiedad, de la misma necesidad de control, del mismo miedo a no ser suficientes. Yo he comenzado muchos años en mi vida, 50 y tantos ya, y durante mucho tiempo los comencé como la mayoría de las personas, con listas de cosas por hacer, con objetivos ambiciosos, con la creencia secreta de que si me esforzaba lo suficiente, si era disciplinado y constante, alcanzaría finalmente ese estado de plenitud que tanto anhelaba. Pero los años pasaban y esa plenitud seguía esquiva, siempre un poco más allá, siempre condicionada a una cosa más que debía lograr, una meta más que debía alcanzar, hasta que comprendí algo fundamental, algo que cambió por completo mi manera de estar en el mundo. Comprendí que el problema no era que mis objetivos fueran poco ambiciosos o que mi disciplina fuera insuficiente. El problema era que yo estaba intentando construir mi vida desde el lugar equivocado, desde el ego, desde esa parte de mí que siempre quiere más, que siempre se compara, que siempre teme no ser suficiente. Cuando hablo del ego no me refiero a algo malo que debamos eliminar. Me refiero simplemente a esa voz interior que construye nuestra identidad a partir de lo externo, de lo que hacemos, de lo que logramos, de lo que los demás piensan de nosotros. Es una voz necesaria, por supuesto. Necesitamos un yo para funcionar en el mundo. Pero el problema surge cuando creemos que ese yo construido es todo lo que somos, cuando identificamos nuestra existencia completa con esa voz que nunca descansa, que siempre planifica, que siempre juzga, y entonces descubrí el silencio. O mejor dicho, el silencio me descubrió a mí. No fue un descubrimiento intelectual, aunque después he podido pensar sobre él y escribir sobre él. Fue una experiencia directa, visceral, de que existe otra manera de estar, otra forma de ser que no depende de lo que hago o dejo de hacer, de lo que logro o dejo de lograr. El silencio del que hablo no es simplemente la ausencia de ruido. Puedes estar en un lugar completamente silencioso y seguir lleno de ruido interior. El silencio es más bien un estado de presencia, una manera de estar completamente aquí, ahora, sin la constante mediación de esa voz interior que comenta, que analiza, que planifica. Y cuando logras estar en ese silencio, aunque sea por unos instantes, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que existe una dimensión de ti mismo que está más allá del ego, más allá de tus pensamientos y emociones, más allá de tu historia personal, una dimensión que simplemente es, que no necesita justificarse ni demostrar nada, que está completa tal como está. Algunos llaman a esto el alma, otros la conciencia pura, otros el ser esencial. Yo prefiero llamarlo simplemente presencia, y cuando vives desde esa presencia, cuando aprendes a habitar ese espacio interior, todo cambia. No porque cambien las circunstancias externas de tu vida, que pueden cambiar o no, sino porque cambia tu relación con esas circunstancias, cambia el lugar desde el que vives tu vida. Pero déjame ser honesto contigo, llegar a esa presencia, aprender a vivir desde ella, no es fácil. Requiere práctica, requiere disciplina, pero una disciplina diferente a la que estamos acostumbrados. No se trata de esforzarse más, de ser más fuertes, de tener más control. Se trata más bien de aprender a soltar, a rendirse, a confiar. Y aquí es donde entra Dios. Sé que para muchos esta palabra puede resultar incómoda, cargada de demasiadas connotaciones, de demasiada historia, de demasiados malentendidos, pero yo necesito usarla porque es la palabra que mejor expresa mi experiencia. Cuando hablo de Dios no me refiero a un ser allá arriba que nos vigila y nos juzga, me refiero a esa presencia amorosa que sostiene toda la existencia, que está en el corazón de cada cosa, de cada momento, de cada persona. Ir de la mano de Dios no significa tener todas las respuestas. De hecho, a menudo significa tener más preguntas que antes, preguntas más profundas, más honestas. Ir de la mano de Dios significa aprender a caminar en la oscuridad con confianza. Significa aceptar que no controlamos nuestras vidas tanto como nos gustaría creer.
Significa rendirse a algo más grande que nosotros mismos. Y esto puede sonar aterrador. Vivimos en una cultura que nos dice constantemente que debemos tomar el control de nuestras vidas, que debemos ser los arquitectos de nuestro propio destino, que todo depende de nosotros. Y hay algo de verdad en esto, por supuesto. Somos responsables de nuestras elecciones, de nuestras acciones, pero la verdad completa es más compleja, más paradójica. Sí, somos responsables, pero también somos limitados. Somos libres, pero también estamos condicionados. Podemos influir en nuestras vidas, pero no podemos controlarlas completamente. Y aprender a vivir en esa tensión, en esa paradoja, sin resolverla prematuramente hacia un lado o hacia el otro, es parte esencial de la madurez espiritual. Cuando yo era más joven pensaba que la fe consistía en creer ciertas cosas, en aceptar ciertos dogmas, en seguir ciertas reglas, y algo de eso hay, no lo niego, pero con los años he descubierto que la fe es algo mucho más profundo y mucho más simple a la vez. La fe es confianza, es la capacidad de decir sí a la vida tal como es, no tal como nos gustaría que fuera. Es la capacidad de abrirse al misterio, de aceptar que hay cosas que no entendemos y quizá nunca entenderemos, y esto no significa resignación pasiva, no significa dejar de actuar, dejar de luchar por lo que consideramos justo y bueno. Significa más bien actuar desde otro lugar, desde un lugar de mayor libertad interior, porque cuando no estamos aferrados al resultado, cuando no necesitamos que las cosas salgan de una manera determinada para sentirnos bien con nosotros mismos, entonces podemos actuar con más claridad, con más amor, con más eficacia incluso. Permíteme compartir algo personal. Hubo un momento en mi vida, hace ya muchos años, en que me sentía completamente perdido. Había dedicado años a la formación académica, tenía títulos, reconocimiento profesional, todo lo que se supone que debe hacerte sentir realizado, pero por dentro estaba vacío. Sentía que mi vida no tenía sentido, que estaba interpretando un papel que no era realmente mío. Fue entonces cuando empecé a meditar. Al principio lo hacía de manera irregular, sin mucha convicción, pero poco a poco fui comprendiendo que algo importante estaba sucediendo en esos momentos de quietud. No era nada espectacular, nada místico en el sentido convencional. Era simplemente que empezaba a conocerme a mí mismo de una manera nueva, más directa, sin las capas de interpretación y juicio que habitualmente ponemos sobre nuestra experiencia. Y en ese conocimiento de mí mismo empecé a encontrar algo más. Empecé a percibir que yo no era solo ese conjunto de pensamientos y emociones que me identificaban. Había algo más profundo, más estable, algo que permanecía presente incluso cuando mis pensamientos y emociones cambiaban. Y ese algo, aunque estaba en mí, no parecía ser solo mío. Parecía conectarme con algo más grande, con todos los demás seres, con la totalidad de la existencia. Eso es lo que yo llamo Dios. No una idea, no un concepto teológico, sino una experiencia vivida de conexión, de pertenencia, de amor que sostiene y abraza todo lo que existe. Y cuando empiezas a vivir desde esa experiencia, todo cambia. Tu vida cotidiana sigue siendo la misma en muchos aspectos. Sigues teniendo responsabilidades, problemas, dificultades, pero la manera en que te relacionas con todo eso es radicalmente diferente. Entonces, ¿qué significa comenzar el año de la mano de Dios? Significa comenzarlo desde ese lugar de presencia, desde esa conexión con lo más profundo de ti mismo y con lo que está más allá de ti. Significa no empezar con una lista de propósitos fabricados desde el ego, desde esa voz que siempre quiere más, que siempre se compara, que siempre teme no ser suficiente. No significa que no tengas metas o planes. Por supuesto que los tendrás, pero esas metas y planes surgirán de otro lugar, de un lugar más auténtico, más conectado con quién eres realmente y con lo que la vida te está pidiendo en este momento específico de tu camino. Y eso requiere escucha, requiere silencio, requiere esa capacidad de detenerte, de parar toda la actividad frenética, todo el ruido mental y simplemente estar contigo mismo, estar con Dios, estar con la vida tal como es en este preciso instante. La mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas huyendo del presente. Vivimos en el pasado, rumiando cosas que ya sucedieron, deseando que hubieran sido diferentes, o vivimos en el futuro, anticipando cosas que podrían suceder, preocupándonos por ellas, planeando cómo las vamos a manejar, pero el único momento en que realmente estamos vivos es este, ahora. El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe, solo existe este instante. Y cuando aprendes a estar plenamente presente en este instante, algo milagroso sucede. Descubres que este instante es suficiente.
No necesitas que sea diferente. No necesitas añadirle nada. Es completo tal como es, y tú eres completo en él. Pero el ego no quiere escuchar esto. El ego vive del deseo, de la insatisfacción, de la búsqueda constante de algo más. El ego te dice que serás feliz cuando logres esto o aquello, cuando consigas esto o aquello, cuando seas reconocido de esta o aquella manera. Y pasas tu vida persiguiendo esas cosas, y quizá algunas las consigues, pero la satisfacción que obtienes es siempre temporal, siempre insuficiente, porque el ego, por definición, nunca está satisfecho. Siempre necesita más. Esto no significa que debamos destruir el ego o intentar vivir sin él. El ego es parte de nuestra psicología humana y tiene funciones importantes. Nos ayuda a funcionar en el mundo, a protegernos, a lograr cosas. El problema surge cuando nos identificamos completamente con él, cuando creemos que somos solo eso. La práctica espiritual, y particularmente la meditación, nos ayuda a crear una distancia saludable con respecto al ego. No para eliminarlo, sino para no estar completamente identificados con él, para saber que hay algo más en nosotros, algo más profundo, más verdadero, y ese algo más es lo que yo llamo el ser esencial, o la presencia, o el alma. Y cuando vives desde ese lugar, el ego sigue funcionando, sigues teniendo deseos y metas, pero ya no estás esclavizado por ellos, ya no dependes de ellos para tu felicidad básica, para tu sentido de valía como persona. Esta es una libertad extraordinaria. Es la libertad de poder actuar en el mundo sin estar apegado a los resultados. Es la libertad de poder amar sin necesidad de ser amado a cambio de una manera específica. Es la libertad de poder dar sin esperar recibir. Es la libertad de poder vivir plenamente sabiendo que vas a morir, porque la muerte es el horizonte que da sentido a la vida. Si fuéramos inmortales, nada tendría urgencia, nada tendría peso. Es precisamente porque nuestro tiempo es limitado, que cada instante es precioso, que cada encuentro es único, que cada decisión importa, pero tendemos a vivir como si fuéramos inmortales, posponemos las cosas importantes, decimos que ya habrá tiempo para esto o aquello, que cuando nos jubilemos haremos lo que realmente nos importa, que cuando los hijos crezcan tendremos tiempo para nosotros, que cuando las circunstancias sean más favorables empezaremos a vivir de verdad. Pero ese momento nunca llega, las circunstancias nunca son perfectas, siempre hay algo que falta, siempre hay alguna razón para seguir posponiendo. Y un día te das cuenta de que se te ha ido la vida esperando el momento adecuado para empezar a vivirla. Por eso es tan importante comenzar ahora, comenzar hoy, comenzar en este preciso instante. No esperes a tener más tiempo, más dinero, más energía, más claridad. Comienza desde donde estás, con lo que tienes, tal como eres. Y comenzar de la mano de Dios significa comenzar con confianza. Significa decir sí a la vida sin saber exactamente a dónde te llevará. Significa estar dispuesto a caminar en la oscuridad, a equivocarte, a caerte y levantarte de nuevo. La confianza de la que hablo no es una certeza intelectual, no es saber que todo va a salir bien, es algo más profundo y más frágil a la vez. Es la disposición a abrirse a lo que venga, sea lo que sea, con la convicción de que incluso en lo más difícil, incluso en lo más oscuro, hay una presencia que nos sostiene, hay un sentido que quizá ahora no vemos, pero que está ahí. Esta confianza se cultiva, no es algo que tengas o no tengas de manera absoluta, es algo que crece con la práctica, con la experiencia. Cada vez que te arriesgas a confiar y descubres que no te destruye, que puedes sostener la incertidumbre, tu capacidad de confianza se fortalece. Y aquí quiero hablarte de la oración. La oración es una forma de cultivar esa confianza, esa relación con lo divino. Pero la oración de la que hablo no es necesariamente la repetición de fórmulas aprendidas, aunque eso también puede tener su lugar. La oración es más bien una actitud, una manera de estar en relación. Puedes orar con palabras o sin palabras. Puedes orar en una iglesia o caminando por el bosque. Puedes orar de rodillas o lavando los platos. La oración es simplemente el acto de dirigir tu atención, tu corazón, hacia esa realidad más profunda que sostiene tu existencia. Yo practico lo que se llama oración contemplativa o meditación cristiana. Es una forma de oración silenciosa en la que no le pido nada a Dios, no le digo nada a Dios, simplemente estoy en su presencia. Y en ese estar, en ese silencio compartido, algo se abre, algo se sana, algo se transforma. No siempre siento algo especial cuando medito. De hecho, la mayoría de las veces mi mente está llena de pensamientos, de distracciones.
Pero he aprendido que eso no importa. Lo que importa es la intención, la disposición a estar ahí, a abrir un espacio en mi vida para esa dimensión más profunda. Y con el tiempo, esa práctica va cambiando algo en ti. No de manera dramática, no de un día para otro, pero poco a poco te vas dando cuenta de que eres un poco más paciente, un poco más compasivo, un poco más capaz de sostener la dificultad sin reaccionar automáticamente. Un poco más libre. Esta libertad interior es quizá el mayor regalo de la vida espiritual. No es la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. Es la libertad de elegir cómo responder a lo que la vida te presenta. Es la libertad de no estar completamente condicionado por tus impulsos, tus miedos, tus deseos. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con estímulos, con ofertas, con demandas. Y si no tenemos un centro interior fuerte, si no tenemos una conexión clara con lo que realmente importa, somos como hojas al viento, llevados de un lado a otro por las circunstancias, por las opiniones de los demás, por las modas del momento, pero cuando has cultivado esa interioridad, cuando tienes acceso a ese espacio de silencio y presencia en tu interior, entonces tienes un ancla, tienes un lugar al que puedes volver cuando todo lo demás es confuso y caótico, y desde ese lugar puedes tomar decisiones más sabias, más auténticas, más alineadas con quien realmente eres. Y quien realmente eres no es lo que haces, no es lo que tienes, no es lo que los demás piensan de ti. Quien realmente eres es ese ser consciente que está presente en este instante, que puede observar tus pensamientos sin ser esos pensamientos, que puede sentir tus emociones sin ser esas emociones. Este es un punto sutil pero crucial. No eres tus pensamientos. Tienes pensamientos, pero no eres ellos. Si fueras tus pensamientos, ¿quién sería el que observa esos pensamientos? Hay una conciencia en ti que es anterior a los pensamientos, más fundamental que los pensamientos, y esa conciencia es tu verdadera naturaleza. Es lo que algunos llaman el testigo, el observador. Y ese testigo no está afectado por lo que observa. Los pensamientos vienen y van, las emociones surgen y pasan, las circunstancias cambian, pero ese testigo permanece, siempre presente, siempre consciente. Cuando logras identificarte con ese testigo, en lugar de con el contenido de tu experiencia, cuando logras residir en esa conciencia que observa sin juzgar, entonces experimentas una paz que no depende de las circunstancias externas, porque esa paz es tu naturaleza esencial, no es algo que tengas que alcanzar o lograr, es algo que ya eres, que siempre has sido, solo que estaba oculto por todas las capas de condicionamiento, de identificaciones, de historias que has construido sobre ti mismo, y esto no es un concepto abstracto, es algo que puedes experimentar directamente. Ahora mismo, mientras me escuchas o me lees, puedes hacer una pausa y observar quién está escuchando, quién está leyendo, quién está teniendo estos pensamientos sobre lo que estoy diciendo. Si observas con cuidado, te darás cuenta de que hay una presencia consciente ahí, una atención que está captando estas palabras, que está procesando su significado. Y esa atención, esa conciencia, es lo que eres en tu nivel más profundo. No puedo enfatizar suficientemente la importancia de esta comprensión, porque cuando la captas, cuando la experimentas directamente, no solo como una idea, sino como una realidad vivida, todo cambia. Ya no necesitas validación externa para sentirte bien contigo mismo. Ya no necesitas logros para justificar tu existencia. Ya no necesitas que las cosas sean de cierta manera para estar en paz, porque reconoces que tu paz, tu plenitud, tu alía, no dependen de nada externo. Son inherentes a tu ser. Son lo que eres cuando quitas todo lo demás. Pero, insisto, esto no significa pasividad. No significa que no debas actuar, que no debas mejorar tu vida, que no debas trabajar por un mundo mejor. Al contrario, cuando actúas desde este lugar de plenitud interior, tus acciones son más efectivas, más sostenibles, más genuinas, porque no estás actuando desde la necesidad, desde la carencia, desde el miedo, estás actuando desde la abundancia, desde el amor, desde la libertad. Y eso marca toda la diferencia. Permíteme volver al tema del año nuevo. Hablaba al principio de que solemos llenarnos de propósitos que nacen del mismo lugar problemático, del ego que siempre quiere más, pero ahora puedes ver que hay otra manera de abordar un nuevo año. En lugar de preguntarte qué quieres lograr, puedes preguntarte quién quieres ser. En lugar de hacer una lista de objetivos externos, puedes reflexionar sobre qué cualidades interiores quieres cultivar. ¿Quieres ser más paciente, más compasivo, más presente, más auténtico, más valiente? Estas son preguntas
más profundas y más importantes que las preguntas sobre logros externos, porque al final de tu vida lo que importará no será cuánto dinero ganaste o qué posición alcanzaste. Lo que importará es qué tipo de persona fuiste, cómo trataste a los demás, cuánto amor fuiste capaz de dar y recibir. Y cultivar estas cualidades interiores requiere práctica. No te vuelves más paciente simplemente deseándolo, te vuelves más paciente notando tu impaciencia, observándola sin juzgarla, comprendiendo de dónde viene y eligiendo responder de manera diferente una y otra vez hasta que poco a poco la paciencia se vuelve más natural. Esta es la verdadera transformación espiritual. No es algo dramático que sucede de repente, es un proceso gradual, a veces lento, a veces doloroso, pero profundamente real y duradero. Y en este proceso la compasión hacia uno mismo es fundamental. Muchos buscadores espirituales son muy duros consigo mismos, tienen estándares imposiblemente altos y se castigan cuando no los cumplen. Pero eso solo genera más sufrimiento, más tensión, más separación. La verdadera espiritualidad es compasiva. Reconoce que somos humanos, que vamos a fallar, que vamos a cometer errores, que vamos a olvidar una y otra vez nuestras mejores intenciones, y eso está bien, forma parte del camino. Lo importante no es no caer nunca, lo importante es levantarse cada vez que caes, con humildad, con humor incluso, sin dramatizar, sin convertir cada tropiezo en una tragedia existencial. La humildad es otra cualidad esencial. La humildad no es pensar mal de ti mismo, es simplemente ver las cosas como son, sin exageraciones, en ninguna dirección. Es reconocer tanto tus dones como tus limitaciones, tanto tus fortalezas como tus debilidades, sin inflarte ni deflarte. Y la humildad te permite aprender, crecer, cambiar, porque cuando no tienes que defender una imagen de ti mismo, cuando no tienes que demostrar nada, entonces estás abierto a la retroalimentación, a la crítica constructiva, a ver tus puntos ciegos. También te permite pedir ayuda. Muchos de nosotros tenemos una gran resistencia a pedir ayuda. Queremos ser autosuficientes, independientes, pero eso es una ilusión. Somos seres interdependientes, necesitamos a los demás. Y reconocer esa necesidad no es debilidad, es simplemente honestidad. De hecho, algunas de las experiencias más profundas de conexión y amor suceden precisamente cuando somos vulnerables, cuando nos mostramos tal como somos, con nuestras fragilidades, con nuestras dudas, con nuestros miedos. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos ser siempre fuertes, siempre competentes, siempre en control, pero eso es agotador e insostenible. Y además nos separa de los demás, porque cuando todos estamos mostrando solo nuestras máscaras, nuestras versiones cuidadosamente editadas de nosotros mismos, no hay verdadero encuentro, no hay verdadera intimidad. La intimidad requiere vulnerabilidad, requiere la disposición a ser visto tal como eres, sin defensas, sin pretensiones. Y eso da miedo, porque cuando te muestras así corres el riesgo de ser rechazado, de ser juzgado, de ser herido, pero también es la única manera de experimentar conexión genuina, amor genuino, porque no puedes ser amado si no te muestras, solo puede ser amada la imagen que proyectas, y eso nunca es completamente satisfactorio porque sabes que no es realmente a ti a quien aman. Entonces, comenzar el año de la mano de Dios significa también estar dispuesto a ser vulnerable, a mostrarte, a arriesgarte a la conexión auténtica con los demás. Significa soltar las máscaras, las defensas, los roles que hemos aprendido a interpretar. Y esto aplica no solo en las relaciones personales, sino en todas las áreas de tu vida. En tu trabajo, por ejemplo. ¿Estás haciendo un trabajo que realmente te importa o simplemente estás cumpliendo con expectativas externas? ¿Estás siendo auténtico en tus relaciones profesionales o estás interpretando un papel? Estas son preguntas incómodas y quizá no puedas cambiar todo de inmediato. Quizá tienes responsabilidades, compromisos, limitaciones reales, pero al menos puedes empezar a ser honesto contigo mismo sobre dónde estás viviendo desde tu autenticidad y dónde estás simplemente actuando. Y ese reconocimiento honesto es el primer paso hacia el cambio, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes transformar lo que niegas. La vida espiritual es una vida de creciente honestidad. Honestidad contigo mismo primero y luego honestidad con los demás. No una honestidad brutal o cruel, sino una honestidad compasiva, que reconoce la verdad, pero lo hace con amabilidad,
con respeto. Y esta honestidad incluye reconocer tus sombras, esas partes de ti que prefieres no ver, que has reprimido o negado. Todos tenemos sombras. Todos tenemos aspectos de nosotros mismos que consideramos inaceptables, que nos avergüenzan, que intentamos ocultar incluso de nosotros mismos. Pero lo que niegas no desaparece. Simplemente opera desde la oscuridad, influyendo en tu comportamiento de maneras que no reconoces, saboteando tus mejores intenciones, proyectándose sobre los demás. El trabajo con las sombras es parte esencial del camino espiritual. No puede ser íntegro completo si hay partes de ti que rechazas, que niegas. Tienes que aprender a acoger todas las partes de ti, incluso las que no te gustan, incluso las que consideras negativas. Esto no significa actuar desde esas partes. No significa que si tienes impulsos agresivos, por ejemplo, debas ser agresivo. Significa reconocer que esos impulsos están ahí, entenderlos, integrarlos, de manera que dejen de tener poder sobre ti desde la inconsciencia. Cuando llevas luz a tu oscuridad, cuando observas con compasión tus sombras, éstas empiezan a transformarse. No desaparecen, pero pierden su carácter compulsivo, ya no te controlan. Y a menudo descubres que en esas sombras hay también energía, vitalidad, aspectos de ti mismo que habías reprimido junto con lo problemático. Por ejemplo, si has reprimido tu enojo porque te enseñaron que el enojo es malo, también has reprimido probablemente tu capacidad de poner límites, de defenderte, de decir no. Y cuando integras tu enojo de manera saludable, recuperas también esa capacidad de afirmarte, de proteger tu espacio, tus necesidades. Entonces el trabajo espiritual no consiste en volverse perfecto, en eliminar todo lo que consideramos negativo. Consiste más bien en volverse completo, en acoger toda nuestra humanidad, con sus luces y sus sombras, y aprender a vivir desde un centro más profundo que pueda sostener toda esa complejidad sin fragmentarse. Y ese centro es precisamente esa presencia, esa conciencia de la que hablaba antes. Es lo suficientemente amplia, lo suficientemente espaciosa, como para contener todo lo que somos sin necesidad de rechazar nada. Cuando vives desde ese centro, puedes permitirte sentir todas tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Puedes sentir miedo sin ser cobarde. Puedes sentir tristeza sin deprimirte. Puedes sentir enojo sin ser destructivo, porque hay algo en ti que es más grande que cualquier emoción particular, algo que puede observar, sostener, acompañar esas emociones sin identificarse completamente con ellas. Esta capacidad de sostener tu experiencia sin ser arrollado por ella es lo que se llama ecuanimidad. Es una cualidad profundamente valiosa que se cultiva con la práctica meditativa. No es indiferencia, no es frialdad. Es más bien una paz profunda que puede coexistir con cualquier emoción, con cualquier circunstancia. Puedes estar atravesando una situación muy difícil y aún así tener acceso a esa paz de fondo, no porque la situación no te afecte, sino porque sabes que hay algo en ti que permanece intacto incluso en medio de la tormenta. Esta es una confianza radical. Es la confianza de que pase lo que pase, vas a estar bien en el nivel más fundamental. No necesariamente bien en el sentido de cómodo o feliz, sino bien en el sentido de entero, de conectado con tu ser esencial, con esa dimensión de ti que no puede ser dañada por las circunstancias externas. Y desde esa confianza puedes enfrentar cualquier cosa. Puedes atravesar pérdidas, fracasos, decepciones, sin desmoronarte completamente. Puedes sostener el dolor sin convertirlo en sufrimiento innecesario. Aquí hay que hacer una distinción importante entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, forma parte de la vida. Vamos a enfermar, vamos a envejecer, vamos a perder seres queridos, vamos a enfrentar fracasos y decepciones. Eso es el dolor, y no hay manera de evitarlo si estás vivo. Pero el sufrimiento es diferente. El sufrimiento es lo que añadimos al dolor con nuestros pensamientos, con nuestra resistencia, con nuestra no aceptación de lo que es. El sufrimiento viene de querer que la realidad sea diferente de cómo es, de resistirnos a lo que está sucediendo, y aunque no podemos eliminar el dolor, sí podemos reducir considerablemente el sufrimiento. Podemos aprender a estar con el dolor sin resistirnos, sin crear historias dramáticas alrededor de él, sin hundirnos en la autocompasión o la desesperación. Esto no es fácil. Requiere práctica, requiere cultivar esa capacidad de presencia, de ecuanimidad, pero es posible y marca una diferencia enorme en la calidad de tu vida. Porque vas a sufrir de todos modos, eso es inevitable, pero puedes elegir cómo sufres. Puedes sufrir con resistencia, con amargura, con resentimiento,
o puedes sufrir con aceptación, con dignidad, incluso con cierta paz. Y cuando aprendes a sostener tu propio sufrimiento de esta manera, también te vuelves más capaz de acompañar el sufrimiento de los demás. Desarrollas lo que se llama compasión, que es la capacidad de estar presente con el dolor ajeno sin intentar arreglarlo, sin huir de él, sin minimizarlo. La compasión es diferente de la lástima. La lástima mira al otro desde arriba, desde una posición de superioridad. La compasión reconoce nuestra humanidad compartida, reconoce que todos sufrimos, que todos luchamos, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y desde esa compasión surge naturalmente el deseo de ayudar, de aliviar el sufrimiento cuando es posible, pero no desde una necesidad neurótica de rescatar o arreglar, sino desde un amor genuino que respeta la autonomía y la dignidad del otro. Esta distinción es importante porque muchas veces lo que llamamos ayuda es en realidad una forma de control. Queremos que el otro cambie para que nosotros nos sintamos mejor, para que nosotros nos sintamos útiles, para que nosotros nos sintamos importantes. Pero la verdadera ayuda respeta la libertad del otro, reconoce que cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propias lecciones que aprender. Y a veces la mejor ayuda es simplemente estar presente, escuchar, acompañar, sin tratar de cambiar nada. Esto aplica especialmente en las relaciones cercanas. Queremos que nuestros seres queridos estén bien, y cuando vemos que sufren o luchan con algo, nuestro impulso natural es intentar arreglarlo. Pero a menudo lo que más necesitan no es que les solucionemos sus problemas, sino que estemos con ellos, que los escuchemos, que validemos su experiencia, y esto requiere una capacidad de estar cómodo con la incomodidad, de tolerar ver a alguien que amas en dificultades, sin apresurarte a hacer que esa dificultad desaparezca, requiere confiar en la capacidad del otro de encontrar sus propias respuestas, de atravesar sus propios procesos. Esta confianza en los demás es en realidad una extensión de tu confianza en la vida, en Dios. Es la fe de que hay una inteligencia, una sabiduría que opera en cada vida, que cada persona tiene sus propios recursos internos, su propia conexión con lo divino, y cuando confías en eso, puedes relajarte un poco. No tienes que cargar con la responsabilidad de arreglar a todo el mundo, de resolver todos los problemas. Puedes ofrecer tu ayuda cuando es apropiado, pero sin apego a que sea aceptada o a que funcione de cierta manera. Esta es otra dimensión de la libertad interior. La libertad de poder dar sin necesidad de controlar cómo es recibido. La libertad de poder amar sin poseer. La libertad de poder participar plenamente en la vida sin aferrarte a ningún resultado particular. Y esto me lleva a hablar de la impermanencia. Una de las verdades fundamentales de la existencia es que todo cambia, todo pasa, nada permanece. Y sin embargo pasamos gran parte de nuestras vidas intentando negar esta verdad, intentando aferrarnos a lo que nos gusta y evitar lo que no nos gusta. Pero es una batalla perdida. No puedes detener el cambio. No puedes mantener las cosas como están, por mucho que lo intentes. Y cuanto más te aferras, más sufres cuando inevitablemente lo que te aferrabas se transforma o desaparece. La práctica espiritual nos enseña a soltar, a fluir con el cambio en lugar de resistirnos a él, no porque no nos importen las cosas o las personas, sino precisamente porque nos importan, porque cuando sueltas el aferramiento, puedes amar más libremente, más plenamente, sin la angustia constante de perder lo que amas, porque ya sabes que lo vas a perder. Todo lo que tiene forma es impermanente. Todas las personas que amas van a morir, o tú vas a morir antes que ellas. Todas las situaciones que disfrutas van a cambiar. Todo lo que construyes eventualmente se desmoronará. Esto puede sonar deprimente, pero en realidad es liberador. Porque cuando aceptas profundamente la impermanencia, puedes estar plenamente presente con lo que está aquí ahora, sin estar constantemente preocupado por cuándo se va a acabar. Puedes amar a tu pareja hoy, en este momento, sin angustiarte por si mañana dejará de amarte. Puedes disfrutar de tu salud ahora, sin atormentarte pensando en la enfermedad que podría venir. Puedes comprometerte plenamente con tu trabajo sin estar obsesionado con el éxito o el fracaso futuro. Esta es una manera mucho más viva de estar en el mundo. Es estar completamente aquí, completamente entregado a este momento, a esta experiencia, a esta persona, a esta tarea, sin la mitad de tu mente en otro lugar, preocupándose, planificando, anticipando. Y paradójicamente, cuando vives así, cuando estás plenamente presente, tu vida se vuelve más rica, más intensa, más significativa, porque estás realmente en ella.
No estás viendo la vida pasar desde la distancia, como un espectador. Estás participando, estás involucrado, estás vivo. Esto es lo que significa vivir de la mano de Dios. No es una vida pasiva, de retirada del mundo. Es una vida de plena participación, pero desde un lugar de libertad interior, desde una conexión con algo más profundo que tus circunstancias personales, y esa conexión te da coraje, te da la valentía de arriesgarte, de ser vulnerable, de seguir tu llamado incluso cuando no tiene sentido desde una perspectiva convencional, porque cada uno de nosotros tiene un llamado, una vocación, no necesariamente en el sentido religioso tradicional, aunque puede serlo. Me refiero más bien a esa sensación de que hay algo que estás aquí para hacer, para ser, para ofrecer, algo que es únicamente tuyo, que nadie más puede hacer exactamente de la manera en que tú puedes hacerlo. Muchas personas nunca descubren su vocación porque están demasiado ocupadas, cumpliendo con las expectativas de los demás, siguiendo el camino que se supone que deben seguir. Y llegan al final de sus vidas con la sensación de que nunca vivieron realmente su propia vida, de que siempre estuvieron interpretando un guión escrito por otros. No dejes que esto te suceda. Tómate el tiempo para escuchar tu interior, para conectar con lo que realmente te mueve, con lo que realmente te importa. No es fácil. Hay mucho ruido, muchas voces externas e internas que te dicen lo que deberías hacer, lo que sería sensato, lo que sería seguro, pero debajo de todo ese ruido hay una voz más quieta, más profunda. Es la voz de tu ser esencial, la voz de Dios en ti. Y esa voz sabe quién eres, sabe qué estás aquí para hacer, pero tienes que crear silencio para poder escucharla. Por eso vuelvo una y otra vez a la importancia de la práctica contemplativa, de la meditación, del silencio. No es un lujo, no es algo que puedas hacer solo cuando tengas tiempo libre, es esencial, es la manera en que te conectas con esa sabiduría interior, con esa guía que está siempre disponible si sabes cómo acceder a ella. Y no necesitas horas, incluso unos pocos minutos al día de silencio consciente pueden hacer una diferencia significativa. Lo importante es la regularidad, la constancia. Es mejor meditar 10 minutos cada día que 1 hora una vez a la semana, porque no se trata tanto de tener experiencias especiales durante la meditación, aunque pueden suceder. Se trata más bien de cultivar una manera de estar que luego se extiende al resto de tu día. Se trata de entrenar tu mente para estar más presente, más atenta, menos reactiva. Y ese entrenamiento es como cualquier otro entrenamiento, requiere práctica, repetición. No puedes meditar una vez y esperar estar iluminado. Tienes que hacerlo una y otra vez, día tras día, incluso cuando no te apetece, incluso cuando parece que no está funcionando. Porque el progreso en el camino espiritual no es lineal. No es que cada día seas un poco más consciente, un poco más paciente, un poco más compasivo. A veces sientes que retrocedes. A veces parece que todo lo que has aprendido desaparece y reaccionas exactamente como solías hacerlo antes de empezar a practicar. Pero eso forma parte del proceso. No te desanimes. Simplemente nota que has retrocedido sin juzgarte y vuelve a tu práctica, una y otra vez, con paciencia, con humildad, con perseverancia, y con el tiempo, si eres constante, empezarás a notar cambios. Quizá no en ti mismo, porque los cambios son graduales y cuando estás dentro de ellos es difícil verlos, pero otras personas lo notarán. Te dirán que estás más calmado, más presente, más compasivo, y esa será la confirmación de que algo está sucediendo, de que la práctica está funcionando. Pero incluso si nadie lo nota, incluso si no ves resultados obvios, confía en el proceso. Confía en que cada momento de presencia consciente, cada momento de silencio, está haciendo su trabajo en niveles que quizá no puedes percibir, pero que son reales. Esta confianza en el proceso es parte de ir de la mano de Dios. Es la fe de que hay una inteligencia operando en tu vida que es más grande que tu pequeño yo, que sabe lo que necesitas mejor que tú mismo, que está guiándote incluso cuando no puedes ver el camino. Y a veces esa guía te lleva por lugares que no esperabas, que no elegirías conscientemente. Te lleva a través de dificultades, de pérdidas, de momentos oscuros. Y es tentador entonces pensar que te has perdido, que algo salió mal, que Dios te ha abandonado. Pero mi experiencia, y la experiencia de incontables buscadores espirituales a lo largo de los siglos, es que a menudo esos momentos oscuros son precisamente donde sucede el crecimiento más profundo. Es en la noche oscura del alma, como la llamaba San Juan de la Cruz, donde se produce la verdadera transformación, porque cuando todo lo demás se derrumba, cuando todas tus certezas se disuelven, cuando todas tus estrategias fallan, no te queda más remedio que rendirte.
Y en esa rendición, en ese soltar completo, es cuando puedes tocar finalmente ese lugar en ti que nunca se derrumbó, que siempre estuvo ahí esperándote. Es como si tuvieras que perder todo lo que creías que eras para poder descubrir lo que realmente eres. Es como si tuvieras que morir a tu vieja identidad para poder renacer a tu verdadera naturaleza. Y esto no sucede una sola vez. No es que atraviesas una crisis existencial, tienes un despertar espiritual y ya está, problema resuelto. Es más bien un proceso cíclico de muertes y renacimientos, de soltares y abrirte a algo nuevo una y otra vez a lo largo de toda tu vida. Cada vez que te aferras a algo que debe soltarse, eventualmente la vida te obligará a soltarlo y puedes hacerlo voluntariamente, con gracia, o puedes resistirte y entonces será más doloroso. Pero el resultado final es el mismo. Vas a tener que soltar. Entonces, ¿por qué no empezar a practicar el soltar ahora voluntariamente en cosas pequeñas? Practica soltar tu necesidad de tener razón en una discusión. Practica soltar tu necesidad de que las cosas se hagan a tu manera. Practica soltar tu apego a una imagen particular de ti mismo. Y verás que cada vez que sueltas algo, aunque sea pequeño, te sientes más ligero, más libre. Porque cada apego es una carga, cada aferramiento es una contracción. Y cuando sueltas, te expandes, te abres, respiras más libremente. Esta práctica del soltar es esencial para comenzar el año de la mano de Dios. Porque ir de la mano de Dios significa no aferrarse a nada más que a esa mano. Significa estar dispuesto a soltar todo lo demás si es necesario. Y quizá no sea necesario. Quizá puedes mantener tu trabajo, tu casa, tus relaciones, todo como está, pero la diferencia es que ya no estás identificado con esas cosas. Ya no dependes de ellas para tu sentido de quién eres, para tu paz, para tu felicidad. Estas cosas pueden enriquecer tu vida, pueden darte alegría, pero ya no son la fuente de tu felicidad. La fuente de tu felicidad es esa conexión interior con tu ser esencial, con Dios. Y eso nadie te lo puede quitar. Eso permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Esta es la verdadera seguridad. No la seguridad externa de tener un buen trabajo, una cuenta bancaria saludable, relaciones estables. Esas cosas están bien y es razonable trabajar por ellas. Pero no son la seguridad real porque pueden perderse. La seguridad real es saber que incluso si lo pierdes todo, incluso si tu vida se desmorona completamente, hay algo en ti que permanece intacto, que sigue siendo capaz de amor, de gratitud, de presencia. Eso es lo que no pueden quitarte. Y cuando tienes esa seguridad interior, paradójicamente te vuelves más capaz de arriesgarte en el mundo externo, porque ya no tienes tanto que perder. Ya no estás protegiéndote constantemente, jugando a lo seguro, evitando el fracaso a toda costa. Puedes permitirte fallar. Puedes permitirte intentar cosas que podrían no funcionar. Puedes seguir tu corazón incluso cuando no tiene sentido para tu cabeza. Porque sabes que pase lo que pase, vas a estar bien. En el nivel más profundo, esta libertad de arriesgarse, de ser vulnerable, de seguir tu vocación incluso cuando no está garantizado el resultado, es una de las grandes bendiciones de la vida espiritual. Es lo que te permite vivir de verdad, en lugar de simplemente sobrevivir, en lugar de simplemente gestionar tu vida de la manera más segura posible. Y cuando vives así, algo interesante sucede. Tu vida se vuelve más interesante, más vibrante, más significativa, porque estás respondiendo a algo real en ti, algo auténtico, no simplemente cumpliendo con un guión predeterminado. Y las personas lo sienten. Cuando alguien está viviendo desde su autenticidad, desde su verdad interior, hay algo en esa persona que atrae, que inspira. No es algo que puedas fingir, es algo que simplemente emanas cuando estás alineado con tu ser esencial. Entonces comenzar el año de la mano de Dios es también un compromiso con tu autenticidad, con ser cada vez más quien realmente eres y menos quien crees que deberías ser. Es un compromiso con la verdad, con la honestidad, con vivir desde tu interior hacia el exterior en lugar de desde el exterior hacia el interior. Y este compromiso te llevará a lugares incómodos. Te pedirá que cuestiones cosas que habías dado por sentadas. Te pedirá que sueltes relaciones que ya no te nutren. Te pedirá que digas no a cosas que los demás esperan de ti. Te pedirá que decepciones a algunas personas. Y eso es difícil. Queremos ser queridos, queremos encajar, queremos no causar problemas. Pero si siempre estás priorizando la comodidad de los demás sobre tu propia verdad, eventualmente te perderás a ti mismo. Eventualmente te convertirás en alguien que no eres. Y eso es una forma de muerte en vida. Entonces necesitas coraje. Necesitas la valentía de ser impopular si es necesario, de ser malinterpretado si es necesario, de estar solo si es necesario. No porque busques esas cosas, sino porque a veces
son el precio de la autenticidad, pero ese precio vale la pena. Porque al final lo único que realmente tienes es tu propia vida, tu propia conciencia. Y si has vivido esa vida de acuerdo con tu verdad interior, si has sido fiel a ti mismo, entonces puedes llegar al final sin remordimientos, sin la sensación de que traicionaste algo esencial en ti. Y Dios, si me permites usar esa palabra una vez más, no te pide que seas perfecto, no te pide que nunca cometas errores, te pide simplemente que seas auténtico, que seas honesto, que hagas tu mejor esfuerzo desde donde estás con lo que tienes, y tu mejor esfuerzo no tiene que ser espectacular, no tienes que cambiar el mundo, no tienes que ser un santo reconocido, simplemente tienes que vivir tu vida con conciencia, con amor, con integridad, en las circunstancias particulares en las que te encuentras. Para algunas personas eso significa una vida pública, visible, de gran impacto. Para otras significa una vida tranquila, oculta, cuidando de sus seres queridos, haciendo su trabajo con dedicación, contribuyendo de maneras pequeñas pero reales a su comunidad. Ambos caminos son igualmente válidos, igualmente valiosos. Lo que importa no es el alcance externo de tu vida, sino la profundidad de tu presencia, la autenticidad de tu ser, la calidad de tu amor. Y esto me lleva a hablar del amor, porque al final de eso se trata todo. Toda la práctica espiritual, toda la meditación, toda la búsqueda, todo el trabajo interior tiene un solo propósito: permitirte amar más plenamente, más libremente, más incondicionalmente. Amar no solo a las personas que te aman de vuelta, a las personas que te resultan simpáticas, a las personas que comparten tus valores, sino amar incluso a las personas difíciles, incluso a tus enemigos, incluso a ti mismo con todas tus imperfecciones. Este es el amor del que habla el cristianismo, el amor ágape, el amor que no depende de si el otro lo merece o lo gana. Es un amor que fluye de tu conexión con lo divino, de tu comprensión de que todos somos parte de la misma familia humana, de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestra conciencia limitada y nuestras heridas no sanadas. Y este amor no es un sentimiento. No puedes forzarte a sentir amor por alguien que te ha herido gravemente, por ejemplo. Pero puedes elegir actuar con amor, puedes elegir desear el bien del otro, puedes elegir no devolverle mal por mal. Esto es lo que significa amar a tu enemigo. No significa que tengas que sentirte cálido y tierno hacia alguien que te ha traicionado o abusado de ti. Significa simplemente que no permites que el odio o el resentimiento se instalen en tu corazón, porque reconoces que eso solo te envenenaría a ti. Y puedes perdonar sin olvidar. Puedes soltar el resentimiento sin necesariamente restaurar la relación. El perdón es ante todo algo que haces por ti mismo, para liberarte de la carga del odio, no necesariamente para reconciliarte con quien te hirió. Estas distinciones son importantes porque a veces se malinterpreta el mensaje cristiano del perdón y el amor como si significara que debes ser un felpudo, que debes permitir que otros te traten mal, que no debes tener límites. Pero eso no es amor ni hacia los demás ni hacia ti mismo. Amor a veces significa decir no. Amor a veces significa poner límites claros. Amor a veces significa alejarte de alguien que te está dañando. El verdadero amor incluye respeto, incluye honestidad, incluye límites saludables, y cuando te amas a ti mismo de verdad, no desde el ego, sino desde tu ser esencial, entonces sabes cuándo es momento de quedarte y cuándo es momento de irte, cuándo dar otra oportunidad y cuándo es suficiente. Esta sabiduría no viene de reglas externas, viene de tu conexión con tu interior, de tu capacidad de escuchar esa voz profunda que sabe que tiene acceso a una inteligencia más grande que tu mente racional. Y vuelvo a insistir en la importancia de cultivar esa conexión a través de la práctica contemplativa, porque sin ella estás navegando a ciegas, tomando decisiones basadas solo en tu pensamiento consciente, que es limitado, que está condicionado por tu historia, tus miedos, tus deseos. Pero cuando tienes acceso a esa inteligencia más profunda, cuando puedes escuchar esa voz interior, tus decisiones tienen una cualidad diferente, tienen una certeza, una claridad, que no viene de haber analizado todos los pros y los contras, sino de saber simplemente, en un nivel profundo, qué es lo correcto para ti en este momento. Y a veces esa claridad te llevará a hacer cosas que desde afuera pueden parecer irracionales, imprudentes, pero tú sabes qué es lo que necesitas hacer. Y tienes la valentía de hacerlo incluso cuando no puedes explicarlo completamente, incluso cuando otros no lo entienden. Esta es la libertad que viene de ir de la mano de Dios. No eres esclavo de las opiniones de los demás, no eres esclavo de tus propios miedos, eres guiado por algo más profundo, más verdadero. Y este es el regalo que quiero que recibas. Al final,
de este largo camino que hemos recorrido juntos. Quiero que sepas, no solo intelectualmente, sino en tu corazón, en tus huesos, que eres más de lo que crees que eres, que hay una dimensión de ti que es vasta, que es libre, que es amor, y que puedes acceder a esa dimensión. No es un privilegio reservado para santos o místicos, es tu derecho de nacimiento como ser humano, es lo que eres en tu naturaleza más profunda, solo que has olvidado. Has olvidado porque te identificaste con tu yo superficial, con tu historia, con tus pensamientos y emociones, y pasas tu vida defendiendo y mejorando ese yo superficial sin darte cuenta de que hay algo mucho más grande en ti esperando ser descubierto, pero ahora sabes, ahora has escuchado, y aunque solo sea como una posibilidad, como una intuición, algo en ti reconoce la verdad de esto, porque no es algo que yo te esté enseñando, es algo que ya sabías en algún nivel profundo, y mis palabras solo están recordándotelo, y ahora te toca a ti. Yo he compartido lo que puedo compartir. He señalado la luna, como dicen en el Zen, pero no confundas el dedo que señala con la luna misma. Mis palabras son solo indicadores. La verdad está en tu propia experiencia directa, así que te invito, te animo, te ruego casi, que te tomes en serio este camino, que no lo dejes como algo bonito que escuchaste pero que no cambió realmente tu vida, que te comprometas con una práctica, con un camino de cultivo interior. No tiene que ser meditación en el sentido formal, aunque eso ayuda mucho. Puede ser cualquier práctica que te ayude a estar más presente, más consciente. Puede ser caminar en la naturaleza con atención plena. Puede ser llevar un diario. Puede ser una práctica creativa hecha con conciencia. Lo que importa es que sea algo regular, algo que hagas con la intención de conectar con esa dimensión más profunda de tu ser, y que lo hagas no como una obligación, no como otra cosa más en tu lista de tareas, sino como un regalo que te das a ti mismo, como un tiempo sagrado que reservas para lo que realmente importa. Porque al final, esto es lo que realmente importa. No tus logros, no tu estatus, no tu cuenta bancaria. Lo que importa es quién fuiste, cómo amaste, cuánto creciste en conciencia y compasión, y ese crecimiento es posible para ti. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán perdido te sientas. Siempre es posible comenzar de nuevo. Siempre es posible dar un paso hacia más conciencia, más amor, más libertad. Y ese es el verdadero significado de comenzar un nuevo año de la mano de Dios. No es comenzar con propósitos superficiales que probablemente abandonarás en febrero. Es comenzar con una intención profunda de vivir más despierto, más presente, más conectado con tu verdad interior. Es la intención de soltar un poco más del control, de confiar un poco más en el proceso de la vida, de abrirte un poco más al misterio que sostiene tu existencia. Y si haces esto, si te comprometes con esto de verdad, tu vida cambiará. No necesariamente en sus circunstancias externas, aunque eso también puede suceder, pero definitivamente en tu experiencia interior, en la manera en que vives esas circunstancias, te volverás más pacífico, más presente, más compasivo, más libre, no de la noche a la mañana, no de manera dramática, pero gradualmente, imperceptiblemente, te darás cuenta un día de que ya no reaccionas como solías hacerlo, de que puedes sostener cosas que antes te habrían desmoronado, de que hay en ti una paz que no estaba ahí antes. Y esa paz, esa libertad, esa capacidad de amar, es lo que llevarás contigo a donde quiera que vayas, sea lo que sea que hagas. Es tu contribución al mundo, porque el mundo no necesita más personas exitosas. Necesita más personas pacíficas, más personas conscientes, más personas que sepan amar. Y tú puedes ser una de esas personas. No porque seas especial, sino precisamente porque no lo eres. Porque eres humano, con todas las limitaciones y posibilidades que eso implica. Y si tú puedes despertar, si tú puedes crecer, entonces cualquiera puede. Entonces ve, comienza. Comienza ahora, en este momento. No esperes a mañana, no esperes al lunes, no esperes a que las circunstancias sean más favorables. Comienza ahora, comienza con una respiración consciente. Respira profundamente y nota la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Eso es presencia, eso es meditación, es tan simple como eso. Y luego haz otra respiración consciente, y otra. Y cuando te distraigas, como inevitablemente sucederá, simplemente regresa a la respiración. Sin juzgarte, sin frustración, solo regresa. Y haz esto una y otra vez, día tras día, momento tras momento. Y tu vida se transformará. No porque la respiración consciente tenga algún poder mágico, sino porque cada momento de presencia es un momento en que no estás perdido en tus pensamientos, en tus preocupaciones, en tus historias sobre ti mismo. Cada momento de presencia es un momento de libertad.
Y esos momentos se acumulan, se van sumando y poco a poco construyen una vida diferente, una vida más despierta, más amorosa, más libre. Esta es mi promesa para ti. Si te comprometes con este camino, si practicas con sinceridad y constancia, tu vida cambiará. No puedo decirte exactamente cómo, porque cada camino es único, pero sí puedo decirte que cambiará para mejor, que te acercarás más a quien realmente eres, que descubrirás recursos en ti que ni siquiera sabías que tenías y encontrarás a Dios. No necesariamente como una figura externa, como un ser allá arriba, sino como esa presencia amorosa que siempre ha estado contigo, que nunca te ha dejado, que te sostiene en cada momento, incluso cuando no eres consciente de ello. Y cuando encuentres esa presencia, cuando la reconozcas, te darás cuenta de que nunca estuviste solo, de que nunca estuviste perdido, de que siempre fuiste amado exactamente como eres. Y eso lo cambia todo, porque cuando sabes que eres amado así, incondicionalmente, por el fundamento mismo de la existencia, entonces puedes arriesgarte a amar tú también, entonces puedes vivir sin tanto miedo, entonces puedes ser generoso porque sabes que no te falta nada en lo esencial. Entonces comienza este año sabiendo esto, sabiendo que eres amado, sabiendo que eres mucho más de lo que crees que eres, sabiendo que tienes recursos profundos en tu interior que pueden sostenerte a través de cualquier cosa, y ve de la mano de Dios. Ve con confianza, ve con la certeza de que aunque no sepas exactamente a dónde vas, estás siendo guiado, estás siendo cuidado, estás siendo sostenido por algo infinitamente más grande y más sabio que tu pequeño yo. Y que en ese caminar de la mano de Dios encontrarás lo que has estado buscando toda tu vida, no fuera, en algún logro o adquisición, sino dentro, en esa quietud, en ese silencio, en esa presencia que siempre ha estado ahí esperándote. Ve en paz, ve con amor, ve con la bendición de saber que eres hijo o hija de Dios, que cargas en ti una chispa de lo divino, que tu vida tiene un significado y un propósito que quizá todavía no comprendes completamente, pero que se irá revelando a medida que camines con conciencia y apertura. Y recuerda, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando dudes, cuando sientas que te has perdido, para, respira, vuelve al silencio, vuelve a la presencia. Ahí está tu ancla, ahí está tu refugio, ahí está tu hogar. Y desde ahí, desde ese centro profundo, puedes enfrentar cualquier cosa, puedes sostener cualquier emoción, puedes atravesar cualquier dificultad, porque no estás solo, nunca has estado solo. Y ahora, al final de este largo camino que hemos recorrido juntos, quiero darte las gracias. Gracias por tu paciencia, por tu atención, por tu disposición a escuchar. Espero que algo de lo que he compartido haya resonado en ti, haya tocado algo verdadero en tu interior. Y espero que lo lleves contigo, no como ideas abstractas, sino como semillas plantadas en el suelo fértil de tu corazón. Semillas que germinarán y crecerán si las riegas con tu práctica, con tu atención, con tu compromiso. El año está comenzando, tu vida está comenzando, en cada momento estás comenzando de nuevo y puedes elegir cómo comenzar. Puedes comenzar desde el ego, desde el miedo, desde la necesidad de control, o puedes comenzar desde tu ser esencial, desde el amor, desde la confianza. Elige sabiamente, elige conscientemente y recuerda que siempre puedes volver a elegir. No estás atrapado en ninguna decisión pasada. En cada momento tienes la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿no? De elegir la presencia sobre la inconsciencia, el amor sobre el miedo, la confianza sobre el control, y al hacer esas elecciones una y otra vez, construyes una vida que refleja tu verdad interior, que expresa tu ser esencial, que es una ofrenda de amor al mundo. Esta es tu vocación. Esta es la razón por la que estás aquí, no para ser perfecto, no para lograr cosas extraordinarias, sino para ser plenamente humano, para amar plenamente, para vivir plenamente desde tu verdad. Y cuando lo haces, cuando vives así, tocas lo divino, porque lo divino no está separado de lo humano, está en el corazón de lo humano, está en tu corazón, descúbrelo, vívelo, compártelo. Y que este año sea un año de despertar, de crecimiento, de amor profundo, que sea un año en que camines cada vez más conscientemente de la mano de Dios, confiando en el camino incluso cuando no puedes ver más allá del próximo paso. Que sea un año de gracia,